Continuamos, hijitos, con las páginas 174 y 175 en Ciencias. El calor y la temperatura. Traza el camino que conduce a cada ser hasta su hábitat. Veamos al camello, va al desierto, y el oso polar al Ártico. Estos animales podrían vivir en Costa Rica. Puede ser que el dromedario se adapte a un sitio seco en Guanacaste. El oso polar no, porque en Costa Rica no hay glaciares. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los hábitats de las fotografías? Se parecen en que en los tres sitios hay agua. Se diferencian en la temperatura ambiental de cada sitio. ¿Qué haría usted para protegerse de las condiciones ambientales en esos sitios? Desierto, usar ropa fresca, tomar suficiente líquido para evitar la deshidratación y evitar la exposición prolongada al sol. Ártico, usar ropa muy abrigada. Aguas termales, evitar el contacto con el agua si no se conoce su temperatura o si se sabe que esta es muy alta. ¿Qué haría para determinar la temperatura ambiental en cada lugar? Utilizaría un termómetro ambiental. Chicos, vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos un microondas, 2 cubos de hielo, un vaso con agua y un termómetro de laboratorio, si existe. Vamos a hacer estas actividades. Vamos a medir la temperatura del hielo con el termómetro y anotarla en la tabla. Si es posible, chicos, si tienen termómetro. Si no tienen termómetro, esta parte la vamos a brincar. Y vamos a medir la temperatura del agua igual, contenido en el vaso. Introduzcamos los cubos de hielo dentro del vaso con agua. Esperen unos minutos y vuelvan a medir la temperatura del agua, anotándolo. Pongan el vaso con agua bajo el sol. Esperen unos minutos y vuelven a medir la temperatura. Finalmente, introduzcan el vaso con agua en el microondas y caliéntenlo durante 1 minuto y vuelvan a medir la temperatura. Si tenemos termómetro, podemos hacer estos registros. Si no tenemos termómetro, igual podemos hacer las manipulaciones de los materiales sintiendo la temperatura del agua con el dedito, menos en la última porque nos podemos quemar. Pero sí podemos ver el cambio en la temperatura. Por ejemplo, podemos ver que el hielo se va deshaciendo donde está inmerso en el agua, luego donde ponemos el agua en el sol se termina de deshacer, y mucho más cuando está en el microondas. Con ayuda de papá o mamá para no quemarnos si usamos el microondas, por favor. Expliquen a qué se deben las variaciones en la temperatura del agua. El agua transfirió parte de su energía calórica al hielo y por eso su temperatura bajó y se derritió. El calor del sol y el microondas transfirieron energía calórica al agua y por eso su temperatura aumentó. Entonces, chicos, con base en los resultados obtenidos en la exploración, ¿cuál creen ustedes que sea la temperatura del agua en los hábitats de la actividad 1? ¿En el desierto o en el glaciar o en las aguas termales?